Buenos días, queridos hermanos. Es un placer compartir con ustedes esta mañana. Y recordar un poco que somos niños también, ¿verdad? Esperemos que no sean niños en la malicia, sino realmente niños que aman a Dios. Recordar esos tiempos tan maravillosos que hemos pasado. Como dice el dicho, era pequeño lo sabía. Qué bueno es recordar a través de estas canciones quién es nuestro Dios. De hecho, los salmos, que son oraciones, siempre comienzan con unos versículos y luego lleva la palabra Selah. Y la palabra Selah es en esto meditar, en esto recordar. Porque necesitamos recordar quién es nuestro Dios y el desafío que tenemos por delante. Por eso es muy lindo los temas que el hermano estuvo compartiendo con nosotros. Y quiero hablarle un poco acerca de una característica de personas. Si nos vamos a Éxodo, encontramos un pueblo que estuvo 430 años en esclavitud. En esos 430 años muchas cosas pasaron. Quizás muchos ya perdieron la esperanza, muchos ya se olvidaron, pero había un grupo que sí seguía esperando. Hasta que el Señor levanta a un hombre llamado Moisés y le da la orden de liberar al pueblo. Y empieza a ver las 10 señales que el pueblo ve lo que está ocurriendo. Y el último día antes de salir, Dios le había ordenado matar a un cabrito y con la sangre del cordero pintar los mares. Y esa noche dice, pasa el ángel de la muerte. Cuando ve esa sangre, pasa de largo. Al día siguiente, la noticia era que todos los primogénitos de animales y de personas habían muerto. Pero al pueblo de Dios no le había tocado. Eso hizo que el faraón reaccionase y dijese a Moisés, tape boca, basta ya de tanta situación, vayan y vengan otra vez. El pueblo empieza a salir caminando, se cree, algunos escritores dicen que eran promedio de 2 millones de personas que salían caminando rumbo a la tierra prometida. E iban caminando, quizás algunos preguntándose cómo es esto, qué es lo que pasa, a dónde nos vamos, esa incertidumbre de no saber si bien sabía que era una tierra prometida, pero ¿dónde? Y se van y se encuentran en el primer obstáculo, el Mar Rojo. Y la respuesta de ese pueblo, después de ver todo lo que viene a través de esa plaga, de escuchar lo que acontecía a su alrededor, la respuesta fue: ¿acaso no hay cementerio en Egipto para que el Señor nos traiga y vamos a hacer un nuevo cementerio acá, a orilla del Mar Rojo? Sabemos la historia que después le ordena a Moisés tomar su vara, ponerlo en el mar y el mar se abre. Nuevamente el pueblo ve y escucha lo que está aconteciendo. Y empiezan a avanzar, pero a su vez saben que atrás venía el ejército de Faraón. Entonces la caminata la ha sido un poco más rápida. 2 millones de gente cruzando. Cuando cruzan todo, el ejército entra en el mar y el mar se cierra. Y ellos ven y oyen lo que había acontecido con el ejército de Faraón. Dice, al término de esa situación, dice que el pueblo alababa, engrandecía a Dios por lo que habían visto, por lo que habían oído. Pero empezaron a marchar en aquel desierto y empezaron las quejas. ¡Ay, cómo tenemos hambre! Y por ahí salía uno y decía, ¿cómo recuerdo aquel garrón aguado, pero era rico? Y acá nos estamos muriendo de hambre.
Y nuevamente se le quejan a Moisés. ¿Acaso allá como si fuese que allá estaban viviendo bien? Como si fuese que estaban comiendo comida de primera calidad. Todo lo contrario. Pero el pueblo se estaba quejando lo que quedaba atrás. Entonces dice el relato que Dios les dio maná del cielo y comían hasta saciarse. Y pasaban los días y no faltó otro grupo de gente que diga, ni antes fuera y no coma nadie. Yo que todos los días la misma cosa. Y algunos que son mis contemporáneos recordarán que en nuestra época la comida de la siesta era la cena. Así que si no comía la siesta, comía la cena. Hoy no, hoy los chicos son todos modernos. Hoy los padres les dicen, hijito, ¿qué querés comer? ¿Hamburguesa o milanesa? En nuestra época no existía eso. Comer lo que hay y punto. Pero ahí estaba el pueblo quejándose. Entonces Dios dice, le envía cuervos. Y ahí ocurre el primer delivery de la Biblia. Vinieron los cuervos y comieron y se saciaron. Iban avanzando otra vez y empezó otra queja. Tenemos sed. Vamos a morir de sed, parece acá. Dios no nos quiere que nos traiga y vamos a morir de sed. Nuevamente se abre el milagro, se golpea la roca, sale el agua, pero resultó ser que el agua era amarga. Por lo visto que Dios no hizo bien el milagro. Entonces, otra queja atrás. El agua era amarga. Y así de distintas maneras, el pueblo después de ver y después de oír todo lo que Dios había hecho por ellos, continuaba la queja. Dice eso el Deuteronomio, haciendo un poco un recuento, un resumen, porque el libro de Deuteronomio es el resumen del Pentateuco, de los 5 libros de la Biblia. Y dice que Dios le cuidaba tanto como un padre que lleva de la mano a su hijo, le daba, dice, sombra para que el sol no le calcine, no tenga problemas del sol, y a la noche le ponía columnas de fuego para iluminar. Pero con todo eso, después de ver y oír, el pueblo se quejaba. Sigue diciendo el relato del Deuteronomio que sus ropas no envejecieron, sus calzados tampoco, pero el pueblo igual se quejaba. Llegaron al límite de la tierra prometida, era dar 2 pasos y tomar el terreno, pero ellos decidieron retroceder. No. ¿Por qué no enviamos 12 personas que vayan y vean si la tierra realmente es buena? Moisés dice, me pareció bien, y bueno, escogieron un representante de cada tribu y se fueron. Vinieron esa gente. Y venían así con los grandes frutos y venía Josué y Caleb con todo el ánimo y decía, es cierto lo que Dios dijo, la tierra es buena y rica, miren los frutos, miren lo que traemos. Entusiasmados Josué y Caleb. Pero venían 10 detrás de ellos, así. Parece que Dios no nos quiere. Hay pueblos de gigantes, las murallas son hasta el cielo y nosotros somos las gotas. Nos van a matar fácilmente, como Dios no nos quiere. Y una y otra vez la queja. Saltando un poco de ese evento, nos vamos un poquito al evento del partimiento de los panes. Jesús empezó a predicar y a alimentar a 5.000 y a 4.000 personas. Y más de uno habrá dicho, Jesús es un buen político. Y de decir todo lo que quiera Jesús, acabamos de dar a escucharle total. Tenemos corazón contento, panza llena, corazón contento. Todo me dice. Hasta que Dios corta y dice, no. ¿Y qué pasó con el pueblo? Empezó a irse, empezó a quejarse después de ver, después de oír. Tal es así la desesperación de los discípulos. Dicen, maestro, se están yendo, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús le dice, déjame que se vaya. Y si ustedes se quieren ir, también pueden irse. Y ahí sale el no, Señor, ¿a quién iremos? Y tú
tienen palabra de vida eterna. 2026 estamos muy parecidos a esa situación. Nos quejamos de muchas cosas, nos quejamos de los políticos, ahora los políticos son los mejores amigos, que abrazan, te besan, acuérdate de mover amigos. Pero después nos quejamos de eso, nos quejamos de la economía, nos quejamos del presidente, nos quejamos de todo. Sin embargo, nos olvidamos de lo que vemos y de lo que oímos. Tengan en cuenta esta palabra, lo que vemos y lo que oímos. El pueblo cristiano, ya en el libro de Hebreos, saltando a la tercera, el libro de Hebreos fue escrito para un grupo de cristianos que conocían la ley, que se habían convertido, pero que empezaron a ver y escuchar situaciones que le alejaban de su confort. Por lo tanto, este pueblo estaba desanimado. Y así como los hombres de Egipto que salieron, muchos querían volver. Hoy hay muchos hermanos que desean volver a su vida de pecado, a volver atrás, por distintas situaciones. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 12, vamos a estar leyendo, y quiero que lo leamos de manera antiformal. Yo leo el primer versículo y ustedes el siguiente, para entender qué es lo que pasa en esta predicación. Hebreos 12, 1 en adelante, dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 12. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor ama la disciplina y azota a todo que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se ofrece sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy basados, sino hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban con aquellos que parecían, pero es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El último verso. Amén. Hasta ahí la lectura. Y nos vamos entonces a Hebreos, que, como dije al principio, los cristianos que se habían convertido a Cristo, habían seguido, estaban pensando volver atrás, dejarlo todo y volver a lo de antes, a lo religioso, al sacerdocio, al santuario, al
al sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué quería volver? Porque a lo que iba dirigido esta carta o el mensaje, habían sufrido pérdidas de bienes y la cárcel por su fe. Esa era la causa por la cual ellos querían retroceder. Y a ese iba este mensaje. Significaba volver, dice, a la protección legal y paz familiar. Significaba eso. El autor no los regaña, no les reta, sino más bien le dice, los anima a continuar la senda del camino del Señor. Ese es nuestro Dios. Así como escuchamos las canciones de quién es nuestro Dios, cómo nos va animando. Su palabra nos anima a continuar. Cierto es que nos reunimos los domingos, alabamos al Señor, escuchamos un lindo mensaje del pastor y luego nos vamos y nos encontramos para muchos el lunes. O no tendría que ser un lunes de victoria, un lunes de regocijo porque nos vamos con el Señor, de poder dar gracias a Dios por la familia que tengo, por la salud que tengo, por el trabajo que tengo. Y en primer lugar, esta carta que habla de Efesios 12, Hebreos 12, en primer lugar habla del testimonio en el capítulo 10 y habla acerca de los cristianos tentados a abandonar su fe en Cristo y volver a las prácticas del Antiguo Testamento, es decir, advertencia a no retroceder al llamado de la fe y a preservar, a permanecer. Capítulo 10. El capítulo 11 nos da el ejemplo de por qué debemos perseverar, por qué debemos continuar. El capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe, de personas que antes de nosotros lo que han padecido por amor a Cristo. En la ley romana, ciudadano era la persona que disfrutaba de los privilegios. El que no tenía esa ciudadanía era siervos y esclavos. No eran ciudadanos, eran tratados peor que animales. Entonces, cuando un cristiano o un romano se convertía, perdía su ciudadanía, perdía su privilegio, su estatus social. No solamente eso, perdía sus bienes y la consecuencia era morir por eso. Entonces muchos estaban en esa situación de conflicto interno. ¿Qué voy a hacer ahora? Muchos que entendían la verdad de la palabra decían, no, yo voy a morir por mi fe. Por eso el capítulo 11 es muy importante leer y releer. ¿Cuántas veces nos sintamos desanimados? Porque muchas veces somos como el pueblo judío que después de ver y oír los milagros de Dios en sus vidas, terminamos quejándonos y terminamos olvidándonos lo que Dios hizo por nosotros. Recordar lo que hizo, recordar lo que hace y recordar lo que va a seguir haciendo. Hay personas que dicen, pastor, ora por mí porque mi oración parece que no llega al cielo. Y no porque el pastor sea más espiritual, sino que muchas veces nos sentimos tan abrumados por los problemas, tan acongojados por el dolor, por la impotencia, porque vivimos en un mundo que no es paz y armonía. Y este mundo cada vez va a ir más en una apocalipsis en decadencia. Porque ahora este mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Para las personas sin Cristo que nosotros tenemos aquí un domingo a la mañana, pues escuchando la palabra de Dios, para ellos es locura, porque no la pueden entender. Pero muchos de nosotros también tenemos nuestros conflictos internos, nuestros problemas, que muchas veces ya queremos denunciar. Yo soy educador también. Y un año me tocó el grupo de los machitos. Dios mío, me sentía yo la gallina cruel. Cuando te tranquilizaba la luz, el otro se me componía. Cuando estaba ella, el atrás estaba así. Hasta que me cansé. Y le dije a mi detrás, si tuviera la posibilidad, yo hoy mismo renunciaría.
porque ya no daba más. Una falta de respeto total. Y eran chicos de 8 o 9 años. Y encima uno me dice, te voy a denunciar si me gritaba o hace algo. Y le toquemos. Esa es la realidad que tienen muchos maestros. Recuerdo que en los 80, 90, la idea era abrazar y decirle al niño, te queremos, te amamos, Dios está contigo. Hoy no se puede hacer eso. Hoy el niño dice, me tocó, te va directo hasta arriba. Porque tocó en la ley es abuso. Entonces, hoy estamos en esa situación. Niños que están creciendo sin amor. Y muchas veces en la iglesia también no podemos hacer eso porque justamente hay esa problemática. Entonces, siempre creces sin amor en casa, creces sin amor en la escuela, muchas veces creces sin amor en la iglesia porque no podemos abrazar, porque no podemos sentir ahí con la mano, te queremos, fuerza. Porque esa es la realidad que estamos pasando. Y este pueblo estaba pasando esta realidad. Por eso, Hebreos en esta mañana nos recuerda, la palabra Selah, meditar, recordar lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios va a continuar haciendo. Y nos habla de no abandonar la fe. Vean en su casa, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, van a ver que la invitación a no abandonar, de los héroes de la fe que están batallando día a día. Mientras nosotros estamos acá, los chinitos están durmiendo. Pero cuando se despierte va a continuar también los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces la palabra de Dios nos recuerda que así que nosotros pasamos momentos difíciles, porque el problema del problema es que pensamos que somos nosotros más que tenemos ese problema. Yo no más estoy pasando ahí. Pero la Biblia nos recuerda que también nuestros hermanos en otras partes del mundo están pasando la misma situación. Situación muchas veces de querer renunciar, de querer correr, de ya no poder aguantar. Esa era la situación de los hermanos en el libro de Hebreos. Por eso empieza, dice Hebreos, por tanto teniendo tan grande número de testigos. Yo quiero leer un poco una versión popular que me gusta lo que dice. Dice acá, por tanto, nosotros teniendo tan grande número de testigos. Y en esta versión popular dice, Hebreos 12:1, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Qué lindo esta versión, ¿verdad? Repito, 12:1. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Fijémonos, hermanos, recordemos mucha gente, todo lo que tuvo que pasar para que nosotros estemos sentados acá cómodamente escuchando la palabra del Señor. ¿Cuántos hermanos murieron por su fe en Cristo? ¿Cuántos hoy están viviendo? ¿Saben ustedes que en Angola y en otras partes de África hay muchas personas que están muriendo por su fe en Cristo? Y para salvarse le dicen renuncien a su fe. Y ellos prefieren morir antes que renunciar a Cristo. Entonces en esta mañana nos recuerda edificarnos que tenemos muchedumbre de gente que han pasado lo mismo. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, ve el aire, ve lo lindo que está quedando? ¿Y cuántos recuerdan cuando era la iglesia, cuando empezó? Cuando todo eso era escuchar, parecía que no había para nada, hermano. Yo recuerdo con ese tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo, ustedes están disfrutando las donaciones, las ofrendas que otros hermanos hicieron para que esto sea una realidad. Y se está haciendo un milagro. Mañana esos hermanos van a disfrutar lo que el esfuerzo que nosotros hicimos para que ellos tengan esa comodidad. Entonces, por eso nos dice, fíjense, y nos dice, teniendo este número de testigos, repito en esta versión,
Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Hebreos 11. Todo lo que pasaron, todo lo que lidiaron por creer en Cristo. Decían, muchos de ellos no lo recibieron nada acá, pero como viendo al invisible. Allá estaba su mirada. Esteban, el primer mártir de la fe, antes de morir, antes de ser apedreado, decía, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y le dio tanta rabia a esos religiosos que le mataron apedreados. Pero quedó el testimonio de Esteban de que él pudo ver la gloria de Dios en ese momento. Y en esta mañana recordemos que en todas las vicisitudes, todos los problemas, me decía una persona, pastor, a la calle de ético, para la problema. O papá, que yo llevo otro. Y yo le digo como educador, a veces los problemas es como la escuela, le digo. ¿Cómo es? Y tenemos primeras horas de trabajo y tenemos un pequeño recreo. Y después para seguir batallando. Entonces cuando tenés ese problemita, acordate que estás en el recreo del Señor. Disfrutarlo porque dura poco y luego viene la batalla nuevamente. Entonces, en primer lugar, el testimonio de otras personas. Los primeros cristianos que dieron su vida, su sangre, para que la palabra de Dios llegase a dicho querido bendito Paraguay. ¿Cuánto se tuvo que haber pasado? Sin embargo, recordemos que ellos también pasaron situaciones difíciles, pero la diferencia fue que permanecieron. En segundo lugar, de Hebreos 12, es considerar el sacrificio, dice. Y eso está el versículo 3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, el que menos necesitaba sufrir y pagar los platos rotos era Jesús. Pero Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Saca la palabra mundo y pone tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a María, Juan. Pongan sus nombres. Que dio su Hijo por amor al mundo. Así que, mi querido hermano, si estás pensando en desistir, si estás pensando que soy el único que tiene pruebas económicos, problemas de salud, problemas tras problemas, recordar en primer lugar el testimonio de la Escritura. Hebreos 11, los héroes de la fe. Y a través de la historia de la iglesia primitiva, todo lo que tuvieron que pasar para que nosotros hoy podamos recibir la palabra. Saber que no somos los únicos. Y nosotros vamos a estar dejando testimonio también para las nuevas generaciones. Nosotros no vamos a ser eternos. La iglesia sí va a permanecer, pero nosotros vamos a ir pasando. Y la nueva generación va a tener por testimonio lo que quedó acá, lo que costó, lo que ven y lo que están oyendo. Entonces, saber eso en primer lugar, que Dios nos está invitando, nos está animando y nos está diciendo, a pesar de tu problema, a pesar de tu debilidad, a pesar de la situación en que te encuentres hoy, yo te doy testimonio de que no eres el único, que también otros han pasado. Y en segundo lugar, considerar el sacrificio de tal contradicción. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Primera Pedro 5, 9, 10 dice, resistid en la fe, sabiendo que también vuestros hermanos, que en vuestros hermanos se va cumpliendo en todo el mundo. En segundo lugar, en primer lugar es el testimonio, en segundo lugar es considerar lo que Cristo pasó por amor a mí. Esta semana que pasó había visto una caricatura donde muestra al personaje que le dice a Dios, esta vez la culpa fue mía, no fue la del diablo. Yo tomé mala decisión. Y sí, le dice Dios. ¿Y qué pasó? Y yo cerré la puerta. Sí, vos cerraste la puerta. ¿Y vos estabas ahí? Sí, estaba ahí. Esperando.
Muchas veces nosotros nos equivocamos y queremos echarle la culpa a terceros, como hizo Adán, ¿verdad? La mujer que me dice, el trabajo que me dice, la situación que estoy, ellos son culpables. Pero muchas veces yo soy el culpable. Pero considerar en esta mañana que a pesar de nuestras equivocaciones, que a pesar de nuestras debilidades, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando conmigo. El problema es que yo le doy la espalda. Por eso el Apocalipsis 3:20 fue escrito para los cristianos. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios nos llama de muchas maneras. Porque Dios es un caballero. Dios no es una persona que va a atropellar tu personalidad. Dios es una persona que golpea y espera que la persona le abra la puerta. Y dice el versículo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero Dios está esperando esa actitud nuestra. Él no va a invadir tu espacio. Si no, ¿por qué muchas veces oramos y pasan los años y esa persona no se convierte? Porque Dios es paciente. Sigue golpeando, sigue llamando, hasta que alguien escuche la voz de Dios, entienda lo que Dios quiere decirle y reciba el regalo de la vida eterna, que es la salvación en Cristo. Entonces, en primer lugar, el testimonio. En segundo lugar, considerar lo que pasó nuestro Señor por amor a nosotros. Siempre hago este ejemplo de la Vía Crucis de Jesús, la famosa película de Jesús, donde Jesús se va llevando la cruz y de repente se tropieza. Y en ese tropezón, yo me imagino al diablo, está cerca del diablo y le dice a Jesús, vas a morir por los muertos, que ese es un bandido, no merece morir, no merece morir por él. Y como que parece que Jesús hace una y se levanta y como diciendo sí, porque yo le amo. Por ese amor, mis queridos hermanos, nosotros estamos aquí. Porque no merecíamos. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 6:23 dice, porque ese pecado, esa paga del pecado, que es muerte, nos separa de Dios. Por un lado estamos separados de Dios por el pecado. Segundo lugar, estamos sentenciados por el pecado. Pero quiso Dios, en su amor, darnos vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es lo que nos dice en considerar, en recordar todo lo que sufrió nuestro Señor Jesús por darnos esta oportunidad. Qué privilegio, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer. No enfocarnos en el problema, enfocarnos en Dios. Porque mi Dios es mayor que mi problema. Pero cuando yo me enfoco más en mi problema es mayor que Dios. Y entonces viene la desesperanza, viene la angustia y viene la intención de correr. Por eso nos dice, recordemos el testimonio, consideremos aquel que sufrió. Y en tercer lugar nos invita a quitar esas cosas que nos impiden avanzar. Pablo era un recorredor y se cree que a él le tocó ver una carrera de los griegos y observaba y pone el ejemplo del atleta que para correr se prepara y gana, que corre legítimamente. Y en aquella época los corredores no tenían campeón, corrían descalzos. Entonces muchas veces en esa corrida se les hinchaban los pies, se lastimaban y les costaba correr. Podríamos llamarle los prejuicios. Pero el segundo lugar que nos impide correr la vida cristiana es nuestro pecado, nuestra infidelidad a Dios, nuestra falta de temor a Él. Y porque no recordamos nada de eso, nos dice que la tercera es la invitación de volver a Él. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. No dice puesto los ojos en el pastor, en la iglesia, en la denominación. Dice
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y este versículo, la versión popular, dice así: quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. ¿Qué impide que avances? ¿Qué impide que crezca espiritualmente? Hoy recuerdo el día del niño, genial, todos somos niños. Pero no lleguemos a ser niños como cuando Pablo le exhortaba a los hermanos y le decía, debiendo ser ya maestro, soy todavía niño, que tienen necesidad de leche y no de vianda. Qué feo nos veríamos los adultos con un biberón en la boca, ¿verdad? Sin embargo, esa es la comparación, ¿verdad? Los niños, esos niños toman leche, pero los grandes ya tienen que comer vianda. Y acá nos dice, quitemos de nuestra vida, versículo 2, cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Wow. Lo que nos hace, cada uno tiene un pecado favorito, cada uno conoce sus debilidades. Y la mejor forma de vencer ese pecado es no alimentarlo. Para el vicioso, para el fumador nato, tiene un poquito de ansiedad y lo primero que saca, su cigarrillo. Me decía una señora, me tranquiliza. Pero esa tranquilidad en que repercute luego de su salud. Estamos corriendo una carrera espiritual. Un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Un día estaremos delante del trono blanco, delante de la presencia de Dios, y vamos a ser juzgados no para salvación, sino para saber qué es lo que hicimos mientras estábamos en la tierra. Por eso nos habla de una carrera, que estamos corriendo, que estamos avanzando. Y si queremos correr bien, tenemos que quitar aquello que nos pesa, aquello que nos molesta. Y dice, repito, quítese de vuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Uno de los grandes problemas que mucha gente tiene es el rencor, el odio, el enojo. No le puedo ver. Muchas veces eso impide que yo pueda crecer en mi vida cristiana. Otro es la envidia. Y así podríamos citar varios. Pero ¿qué te está impidiendo crecer en la vida cristiana? Me decía un hermano, algunas veces le hablé de cómo predicar, de cómo se dice, quedaban sorprendidos. Y es que nos falta crecer espiritualmente. No nos quedemos solo con la predicación del pastor. Vayamos la semana fortaleciendo nuestra fe en la palabra. Y ahí quiero resaltar algo muy importante. Todo el mundo tiene fe en algo. Hay gente que tiene fe en los médicos. Mi abuela era una de esas. Estaba muy enferma y le veía a su médico, se curaba automáticamente. Me decía un pediatra, sí te creo, me dice, porque me llama una mamá preocupada, me dice, acá mi hijo está muy convaleciente, ¿le puedo llevar? Le llevaba y parece que le veía al médico y se calmó. Estaba jugando otra vez. Solo con verle. Otro con la medicina natural, otro con otras situaciones. Pero nos está diciendo esa fe que confía. Nuestra fe no es cualquier fe. Es la fe en la persona de Jesucristo. Es la fe que tenemos por su palabra. Es la fe que recibimos esa promesa. Llamar, pedir, buscar. Es el desafío que el Señor nos hace cada mañana. Pero nos toca a nosotros dar ese primer paso. Muchos somos como Pedro. Señor, si tú eres, yo me iré. Y empieza Pedro a caminar. La Biblia nos dice cuántos pasos dio Pedro. Pero yo me imagino en la barca de los discípulos. Pedro, está más espiritual que nosotros. Camina en el agua. Y siguió tanto otros comentarios, ¿verdad? Y Pedro sintiendo en sus pies el agua. Seguramente como gelatina, ¿verdad? Moviéndose, caminando, el ruido. Y dice el relato que mirando todo eso,
se hundió. Y cuando se hundía decía, Señor, socorro, que me ahogo. El Señor extiende su mano y lo levanta. Hombre de poca fe. Vio, escuchó, pero también dudó. Y dice la Biblia que el que duda, ¿qué pasa con él? Peca. El que duda, peca y no crea que va a recibir tal cosa. A veces le pedimos a Dios en oración por algo, pero a su vez también dudamos que Dios me va a dar. Y cuando dudo, no recibo. Entonces, quitarnos de nuestra vida cualquier cosa que impida, especialmente el pecado que nos hace estar fácilmente. El versículo 3 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Me gusta esta versión, ¿verdad? En quien empieza y termina. La invitación de quitar aquello que impide crecer, aquello que me desvía, aquello que no me permite ir hacia lo que Dios desea para mi vida. En cuarto lugar está el desafío. Y el verso 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El hermano suele decir, levanta la mano y alabamos al Señor. Pero muchas veces espiritualmente nuestras manos trabajan porque no tenemos fe, porque no creemos, porque escuchamos más el ruido que me dice Satanás a entender lo que Dios quiere para con mi vida. Entonces el desafío en esta mañana es levantarnos. Y el verso 12 en esta versión dice, fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Wow. Fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Verso 14 dice, fíjese bien por dónde camina para que su debilidad no hagan perder y así puedan salvarse. El desafío que tenemos en esta mañana a levantar las manos caídas, en reconocer delante de Papito Dios, Señor, si hay un pecado, el nombre del pecado. Mentí, engañé, robé, te pido perdón. Me saca, límpiame ese pecado. Sácame esta injusticia para poder servirte como tú quieres. O aquel impedimento que tenían los atletas, la hinchazón, quizás mi orgullo, quizás mi envidia, quizás mi ego, están pidiendo que yo pueda crecer. Fíjate bien para que la debilidad no te haga perder. Y en la conclusión de lo que hemos compartido en cuanto al testimonio, en cuanto a considerar el sacrificio de Cristo, en la invitación de quitar lo que me estorba, el desafío de levantar las manos caídas, de fortalecerlas nuevamente, la conclusión es, recuerda a nuestros antepasados cristianos, todo lo que pasaron y se mantuvieron fieles al Señor Jesús. Segundo lugar, considerar lo que Jesús sufrió para que nosotros tengamos esta paz en Él. Nuestra salvación es gratis, pero el costo fue el sacrificio de nuestro amado Salvador. Consideremos eso. Él pagó sin necesidad. Él pagó por amor a nosotros. En tercer lugar, quitar lo que te impide seguir a Cristo. Y finalmente, fortalecerte de nuevo, oyendo, practicando la palabra. Hay muchas iglesias que enseñan y dicen, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios quiere prosperar, y es verdad. Pero se olvida de lo que dice Deuteronomio, que Dios te quiere bendecir, pero hay una contraprestación, es decir, lo que yo tengo que hacer para que Dios me bendiga, y es guardar la palabra, meditarla, tenerla en cuenta y por sobre todo practicarla. Y si yo hago eso en mi vida, Dios promete que todo lo que haga me va a salir bien.
Es una promesa. Entonces preguntémonos en esta mañana, ¿por qué no soy bendecido en esa área? ¿Qué me falta para crecer espiritualmente? Puede ser un pecado, puede ser un concepto equivocado, y poder llegar a decirle, Señor Jesús, yo quiero fortalecerme en esta mañana. Yo no quiero volver a mi casa como vine aquí, con mis problemas, con mis cargas, con mis angustias. Quiero salir renovado. Quiero poder levantar mi mano espiritual y decirle, Señor, aquí estoy. Me pongo en tus manos. Vamos a ver en este momento. Yo no sé cómo viniste esta mañana. Quizás viniste con muchas pruebas, con muchas luchas. Y te preguntas, ¿qué es la vida cristiana? ¿Para qué estoy? ¿Para dónde voy? Son cuestionamientos que debemos hacernos, pero en el sentido espiritual de Dios. Y Dios nos anima en esta mañana, recordándonos los testimonios de hombres y mujeres que dieron su vida por la causa de Cristo. Considerar también el sacrificio de Cristo. Todo lo que pasó, fue humillado, fue maltratado, fue golpeado, fue crucificado y muerto en la cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Y hoy te está haciendo la invitación. ¿Qué impide que puedas crecer? Quizás somos como Pedro, que el ruido de este mundo, los problemas, las aflicciones, me hacen quitar los ojos en Jesús y me hundo en mi problema y entro en una depresión, una total depresión. Hay mucha gente afuera con problemas emocionales porque no tienen a Jesús como Rey y Señor de su vida. Dios te está llamando a reflexionar y te está desafiando. Tú que tienes la mano caída, cansada, a decirte de nuevo, levántate. En el Nuevo Testamento dice un versículo, levántate tú que estás muerto, que estás entre los muertos, levántate y te alegrará Cristo. Quizás estamos con los muertos, estamos muertos como ellos, sin esperanza, sin ambición, sin deseo, sin nada. Y Dios te dice en esta mañana, levántate para alumbrar tu vida, para decirte que hay esperanza en mí. Eso dice el Señor en esta mañana. Habla con Dios en este momento. Despojate de toda carga, quítate de toda aflicción, de ese problema que no te deja dormir. Habla con Dios en este momento. Decirle, Señor, yo no quiero seguir así. Ya no quiero estar en dos corrientes, peleando en el mundo, alejándome de ti, sino quiero afianzar mis pasos en tus caminos. Porque nos toca ser a nosotros, mis hermanos queridos, el testimonio de la nueva generación. Que no solo digan, wow, cómo construyeron el templo, el templado, sino eran personas de fe, personas que vivían de acuerdo a lo que creían. Y eso pueden decir aquellos niños que mañana van a ser adolescentes, jóvenes y adultos y tendrán su propia familia y poder recordarse lo que nosotros también hemos pasado en este tiempo. Habla con tu Dios. Descarga tu problema. Eso que te impide correr la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya quedan un minuto mientras ustedes oran, siguen orando y luego termino con una oración. Señor Jesús, gracias te damos, porque tú eres un Dios real, porque tú no ocultas los problemas que han tenido en el pasado nuestros hermanos,
Al contrario, nos muestra que ellos también han pasado por dificultades, por debilidades, por situaciones apremiantes, pero que de todas ellas tú le has librado, Señor. Y en esta hora, Padre, como iglesia, queremos fortalecer nuestras manos, nuestros pies y levantarnos y alabarte y agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros hasta el día de hoy. Darte gracias por nuestro pasado, por nuestro presente y por el futuro que tenemos por delante. Porque sabemos que los que creen en ti no serán avergonzados, dice la palabra. Y Señor, queremos seguir percorriendo esa carrera y poder ser también de testimonio para la nueva generación que vendrá en esta iglesia, porque puedan decir lo mismo. Gracias a Dios por hombres y mujeres que pasaron por este lugar. Señor, te doy gracias en esta mañana por cada familia aquí representada, papá, mamá, hijos, por aquellos que están pasando un momento difícil, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, sea el índole que estén pasando, Señor. Que tú puedas traer paz en su corazón, que tú puedas traer alivio, que ellos puedan ver y oír tu voz y reconocer que necesita cambiar ciertas cosas, ciertos hábitos en su vida, para que puedan ver la bendición que tú tienes para con cada uno de ellos. Gracias, Señor, por el ejemplo supremo de nuestro amado Jesús, de que consideramos lo grande que fue, lo grande que es y lo grande que sigue siendo, y poner nuestra mirada, nuestra esperanza, porque como tu palabra dice que lo que creemos en ti no seremos avergonzados. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra entró en mi vida. Ayúdame a ponerla en práctica. Ayúdame a demostrar ese testimonio de vida que tú has puesto en mí. Y que sea una semana cargada de bendiciones. De luchas, seguramente que sí, pero que todos tengamos los ojos puestos en ti, reconociéndote como la autoridad que eres, nuestro Rey y Señor. Te alabamos, Padre, por este tiempo. Nos acordamos también de nuestro querido pastor, para que tú le recuerdas sano, Señor, y pronto con su familia en la República de Paraguay. Y gracias, Señor, por su vida, por su esposa, por sus hijos, porque son testimonios también que nos recuerdan de tu amor y de tu cuidado para con nosotros. Guarda el resto de este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.